Hola a todos, en este video lo que vamos a ver es un poquito las ecuaciones paramétricas y cómo representamos algunas gráficas icónicas a través de las mismas. Lo primero que tenemos acá, que es lo que veníamos viendo nosotros de geometría analítica, es cómo podemos expresar una figura, en este caso una curva en el plano, a través de una ecuación que está en x y en y, es decir, en dos variables. Las ecuaciones paramétricas lo que nos permiten y lo que hacemos es expresar cada una de esas variables, en este caso x e y, de manera separada en función de un nuevo parámetro que llamamos parámetro t. Entonces, en vez de tener una sola ecuación como teníamos, lo que vamos a tener son, en este caso, dos ecuaciones para el plano. Vamos al primer caso, es el caso de la recta. Recuerden, chicos, que nosotros veíamos que una recta la puedo obtener a partir de dos puntos o de una pendiente y un punto, pero con las ecuaciones paramétricas, otra forma de obtener una recta es a través de un punto, en este caso llámese P0, y un vector que da la dirección justamente de la recta de acción. Para ello, el punto P0 que tiene componentes en x, x0 y en y, y0, y el vector A, acá una aclaración nomás, debería ir una flechita acá arriba, lo que pasa es que bueno, no lo tengo en este editor, de componentes A1 a 2, que corresponde a X e Y. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones paramétricas? De la siguiente forma, separamos, entonces dijimos a X, lo escribimos como el punto que corresponde en X más el parámetro T por la componente en X del vector. Mientras que la variable y la expresamos como el valor del punto en y, en este caso de P0, más t por la componente en y del vector que da la dirección, con t que pertenece a los números reales. Entonces yo acá voy a elegir un valor de t, para ese valor de t voy a tener un valor de x, y para el mismo valor de t voy a tener un valor de y estos los voy a ir representando en el plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo decimos, tenemos un punto de coordenadas menos 1, 2 y un vector que da la dirección que tiene 2y menos j. En este caso entonces esto sería x0, y0, este sería a1 y el menos 1 sería a2. ¿Cómo escribimos entonces si tenemos en cuenta las ecuaciones? Fíjense, las recuerdo acá arriba. X0 más t por la componente en x, entonces va a ser x0 más t por la componente en x, que en este caso es 2, para x, y para y va a ser el y0 que vale 2, más la componente t por el valor del segundo componente en el vector que vale menos 1. ¿Sí? Yo lo escribo directamente menos t. Con t que pertenece a los reales. Si lo vamos a representar, vamos a ver en este caso, estamos en GeoGebra, yo después le voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan entrar y graficar. Y lo que hago ahora es básicamente escribir estas dos ecuaciones acá. Bien, ahí va la primera y la segunda que corresponde ahí. También lo pegamos. Ahí tenemos la gráfica. Fíjense cómo en este programa me permite escribir tanto la variable x e y ponerle el rango que quiero que varíe el parámetro t, siempre perteneciente a los reales. ¿Bien? Y acá lo que tengo es una barra deslizante que me permite conocer el valor del punto a medida que yo fui tomando diferentes parámetros. Así que está muy bueno y muy útil esta página. No solo funciona para puntos o para, en este caso que vemos el plano, sino también para el espacio, por ejemplo. Y en este caso vamos a ver un ejemplo en donde nosotros, en lugar de tener un punto y un vector, lo que tenemos son dos puntos. Para esto tenemos que recordar cómo se calcula un vector a partir de dos puntos, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos puntos, supónganse el A, 2 menos 2, 1 y el B, 0 menos 3, 5, ¿cómo calculaba el vector yo? Simple, restaba la componente final a la componente inicial. Entonces decía, la componente en X del vector va a ser 0 menos 2. La componente en Y del vector va a ser menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2. Y la componente en Z va a ser menos 5 menos 1. De esta manera logro el vector que tiene componentes menos 2 en X, o su componente A1, menos 1 en Y, o su componente A2, y menos 6 en Z, o su componente en Z.
Ahora ya tengo el vector y tengo puntos. Entonces puedo utilizar las ecuaciones para encontrar las ecuaciones paramétricas. ¿Cuál de los dos puntos usaría? La realidad es que puedo usar cualquiera de los dos. Yo voy a usar en este caso el primero. Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación? Va a ser, acá está el punto, ¿sí? El 2 menos 2, 1, que es el punto que estaba acá, 2 menos 2, 1. Y acá está el parámetro t multiplicado por la componente del vector, que el componente del vector, recuerden, son menos 2 en x, menos 1 en y menos 6 en z. De esta manera vimos dos casos, cómo puedo calcular una ecuación paramétrica en función de un punto y un vector y en función de dos puntos. Vamos a seguir con las cónicas. Recuerden, la ecuación general de una cónica, en este caso de la circunferencia, era de este tipo. ¿Cómo obtengo las ecuaciones paramétricas en x e y? Están dadas por estas ecuaciones que vemos acá. X va a ser el valor del centro más el radio por el coseno del parámetro t, y va a ser el centro en y más el radio por el seno de t, con t en este caso que varía entre 0 y 2pi, o 0 y 360. Como ejemplo podemos tomar, miren, esta ecuación dada de manera cartesiana, x menos 3 más y más 4 cuadrado igual a 36. Yo de acá sé que el centro está en 3 positivo en menos 4 en y que el radio es 6. De esta manera entonces, utilizando estas ecuaciones, digo, x va a ser el centro, en este caso 3, miren cómo cambia el signo, ¿sí? Más el radio, que es 6, ¿está bien? Porque es la raíz de 36 por el coseno de t. Y el valor de y va a ser el centro, en este caso recuerden, el centro de esta cónica es en i menos 4, entonces acá va el menos 4, más el radio por el seno de t con t entre 0 y 2pi. Si me vengo acá y lo grafico, vamos rápidamente a hacer la gráfica correspondiente. Lo que sucede es que voy a obtener, miren, una circunferencia, bien, en donde el centro, miren, está en 3 de x y en menos 4 de y el radio corresponde a 6. Entonces yo paso de una ecuación cartesiana a una paramétrica. Acá les dejo la imagen, que es lo mismo que hicimos recién. Pasamos a la elipse. La elipse tiene una ecuación general de este tipo, cartesiana. Bien, recuerden, semieje mayor, menor. Y la ecuación paramétrica correspondiente es muy similar a la de la circunferencia, pero acá cambian porque yo tengo dos semiejes distintos. Entonces, la ecuación en x va a tener el semieje que esté en esa dirección de x, y la de y va a tener el semieje que esté en la dirección de y. Vemos un ejemplo rápido. Nos pide, desea hallar la ecuación cartesiana de la curva cuya ecuación paramétrica es. Acá me pide lo contrario, es decir, a mí me da la ecuación cartesiana, la ecuación paramétrica, y me pide la cartesiana. Entonces yo, entendiendo que esta es la ecuación cartesiana, miro y reemplazo los valores. Entonces yo diré, ok, si el valor de x0 vale 2, entonces este 2 va a venir acá. En y va a ir el menos 1, entonces este menos 1 lo reemplazo acá. Y me va a ir quedando, miren, lo que podemos ver ahí, que es cómo paso de una ecuación a otra. Entonces, donde va el x0 pongo el 2, donde está el y1 pongo el menos 1, esto se transforma en un más, donde tengo el a pongo lo que tenía acá justamente, que es el 2, donde tengo el b pongo lo que sería justamente que tengo el 3. Entonces, de esta manera ya pasamos, en el caso de circunferencia, de cartesiana a paramétrica, y en el caso de la elipse, de paramétrica a cartesiana. Entonces yo puedo ir jugando y pasando de un sistema a otro. Vamos a representarlo, en este caso a través del programa GeoGebra, de nuevo, como dijimos, y lo que hago es copiar, pegar, y miren lo que tengo acá. En este caso se puede ver que tengo una elipse en donde el centro está en 2 de x y menos 1 de y, tal cual lo teníamos acá, 2 de x y menos 1 de y tenemos un semieje menor que corresponde a 2 y un semieje mayor que corresponde a 3. Semieje menor está sobre x, ¿sí?
El menor está sobre X, el mayor está sobre Y. Y así vemos ya un poquito cómo queda la gráfica de la elipse. Pasamos a la hipérbola. La hipérbola, recuerden, la ecuación cartesiana tiene un signo distinto, digámoslo así. Y las ecuaciones paramétricas son en X el valor del centro más el semieje real, en este caso, por la secante del parámetro t. La secante equivale a 1 sobre el coseno, chicos. Y los valores en y son el centro en y más el semieje, en este caso imaginario, ¿sí? Porque es la variable que está con el signo negativo, por la tangente del parámetro t. De nuevo t entre 0 y 2pi o 360 grados. ¿Qué es importante? Recuerden que yo puedo tener dos hipérbolas. Una que abraza al eje de las X o está orientada al eje de las X, como en este caso, y otra que está orientada al eje de las Y. Bueno, lo que tengo que tener en cuenta acá es que la secante siempre va a estar con el eje real. En este caso, si el eje real está en el X, entonces la secante está con el X. Mientras que la tangente está con el imaginario. En este caso, como B es el semieje imaginario que está con la variable Y, entonces Y corresponde a la función tangente. Bien, vemos un ejemplo. Miren, tenemos una ecuación en cartesiana. Acá yo puedo identificar que el centro está en 2 menos 1, semieje real 2, semieje imaginario 3. Un poquito esto lo vimos en geometría analítica. ¿Cómo escribo entonces? El centro en X, y recuerden como dijimos que está la secante, corresponde al eje real, entonces anoto el eje real y la secante del parámetro. Y en Y anoto el centro en Y más lo que es el eje imaginario por la tangente del parámetro t con t entre 0 y 2pi. Bueno, y ahora si lo quiero representar en GeoGebra, entonces tomo esas ecuaciones, vengo acá, reemplazo la primera, voy a la segunda que me da los valores de y, reemplazo, y miren lo que tengo, voy a alejar un poco, tengo justamente una hipérbola que abraza o que está orientada a lo largo del eje de las X, justamente porque en el X yo tengo mi eje real. Acá les dejo la imagen. Y por último vamos a ver la parábola. Recuerden, la ecuación cartesiana era de este tipo, si abrazaba a las X, o siempre recuerden que la gráfica abraza a la variable que está lineal. En el caso de las paramétricas, acá en la parábola son un poco más complejas. Miren, en el caso de la X, cuando tomemos este ejemplo que abraza el eje de las X, utiliza la distancia focal por la cotangente cuadrada del parámetro t. La cotangente es 1 sobre la tangente, mientras que la y tiene en cuenta el vértice o centro, digamos, de esta cónica, más la distancia focal por la cotangente, con t variando entre 0 y 2pi. Esto suele usarse, hay varias ecuaciones paramétricas, y recuerden que las ecuaciones paramétricas no son únicas, existen varias. Entonces también desde la práctica podemos usar una más fácil, en donde directamente reemplazamos una de las variables por el parámetro t y despejamos la otra. Por ejemplo, si t es igual a y, entonces, miren, yo en la ecuación reemplacé a t por y, está acá, y despejo x. ¿Cómo despejo x? Primero paso el 4p dividiendo, ¿está bien? Y después paso el centro o el vértice sumando, con t que pertenece a los reales. Entonces, esta sería otra forma de obtener la ecuación paramétrica de la parábola. Bueno, y hasta acá llegamos entonces con la revisión de ecuaciones paramétricas, de curvas y cónicas. Nos vemos en el próximo video.